Hola a todos, voy a atreverme con un segundo vídeo. Ya hemos superado la vergüenza, el juicio sobre el qué dirán. Este tío está loco, se ha vuelto budista, se ha vuelto, no sé, la gente le da por juzgarte, ¿no? Pero bueno, visto que ha habido buena acogida, todos los comentarios recibidos son positivos, tanto en redes como mi entorno. Un poco ese vídeo fue salir del armario espiritual. Hay muchos armarios, hay mucha gente encerrada en diferentes lugares, no se atreven a salir, ¿no? Yo soy así, yo he descubierto esto, resulta que ahora cualquier cosa nos cuesta mostrarnos por el miedo a qué va a pensar la gente, qué van a decir de mí. ¿Qué van a decir de mí? Lo que digan es solo un pensamiento que la otra persona tiene acerca de ti. A veces irá a tu favor, a veces irá en tu contra, pero de todos modos es algo irreal que otra persona está inventando acerca de ti y que habla más de esa persona que de ti. Lo que la otra persona piensa de ti habla de lo que ella espera de ti, de lo que tú deberías hacer para satisfacer a esta otra persona, cómo tú deberías comportarte para encajar en sus expectativas. Así que es algo que deberíamos de dejar de preocuparnos, ¿no? Y cuando te dejas de preocupar acerca del qué dirán, te atreves a hacer vídeos como este y a mostrarte vulnerable. Estoy leyendo últimamente un libro de una autora que se llama Brené Brown, El poder de ser vulnerable, y es muy interesante, ¿no? Habla sobre atreverse a mostrarte como eres, sin miedo a cometer errores delante de los demás, sin miedo a reconocer que no sabes, no sabes, no sabemos, en realidad nunca sabemos. Montamos historias acerca de cómo debería ser una cosa, cómo debería ser la otra, qué tendría que haber dicho esa persona para que sucediera tal otra cosa. Y en esa historia creemos encontrar certidumbre, pero realmente, si te pones a pensar, toda esa historia es algo que has inventado, ¿no? Yo hay dos palabras que utilizo mucho, un mantra o llámale como quieras, cuando veo que empiezo a montar una historia acerca de algo, de alguien, de cómo debería ser, cómo debería suceder. Cuando me encuentro en esa historia, en ese ruido interior, intentando prever cómo va a ser la cosa, de golpe digo,
No sabes, no sé, no sé. ¡Wow! Y en ese no sé, descansas. Se aquieta la mente, no necesitas saber, no necesitas saber. ¿Cómo va a ser? No sé. Cuando suceda, pues lo veremos. Y confiar en que en ese momento encontrarás las respuestas, encontrarás las herramientas necesarias, las personas adecuadas para solucionar lo que surja en ese momento. No sé. He empezado el vídeo queriendo hablar de la meditación. He acabado, no sé, explicando todo esto de la vulnerabilidad porque, bueno, estoy muy en contacto con este libro que estoy leyendo últimamente y hay un descanso ahí, hay un descanso en el no tener que defender tu imagen, ¿no? Ya no tienes que defenderla y reconoces que en cualquier situación haces lo máximo que puedas con el tiempo que tienes y si hay un error, pues solucionarlo como se pueda y ver que tu valor personal está intacto después de cada error, ¿no? Está tu grandeza, lo que eres, no depende de un error, no depende ni de tus éxitos, no depende de la aprobación de los demás, no depende de que gustes, de que no gustes. Tu valor personal es algo estable, es estable. No, no se ve afectado o no debería verse afectado, o, pero, claro, en todo caso hay que descubrir esa grandeza, descubrir ese valor. Y eso es una experiencia, es una comprensión que llega, llega cuando te dispones a abrirte a nuevas ideas y al estar en contacto con esas ideas, a veces sin querer entenderlas o sin poder entenderlas, yo, por mi experiencia, siempre he estado, bueno, es que podría ser muy largo. No sé. Eh, no sé si quiero hacer un vídeo corto o hacer un vídeo largo. Entonces, ahí depende lo que quiera contar o no. Hay una nueva mirada, una nueva manera de ver el mundo, que surge de esta comprensión de la que hablaba antes de este silencio. Mm, ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? No lo sé. Puedo hablar de mi experiencia. Puedo hablar de mi experiencia. No sé si quiero hacer algo tan personal, pero supongo que es necesario.
para saber que el que te cuenta esto lo ha experimentado, ¿no? De manera muy rápida para tampoco hacerme pesado. Y empecé a leer, empecé a buscar respuestas, empecé a buscar ideas nuevas, porque en determinado momento de mi vida tuve una crisis personal debido a, sobre todo, yo creo, bueno, nunca sabes realmente por qué llegas a entrar en una depresión, ¿no? Pero sí, fue una depresión, un proceso depresivo lento, ¿no? En un periodo quizá de 5 años en el que ves que profesionalmente, en mi caso fue algo profesional, de no llegar donde crees que deberías estar ya a esta edad, ¿no? Tendría 35 y de los 35 a los 39 progresivamente entras en una desilusión progresiva que concluyó en mi caso a los 39 con alguna idea suicida. No muy potente, pero vas conduciendo y te viene a la cabeza girar el volante y acabar con todo, ¿no? En ese momento, o lo bueno de ese momento, el momento en que tocas fondo es... ya no puedes ir más abajo. Entonces hay dos posibilidades: o haces caso al pensamiento de girar el volante, o te das cuenta que, en mi caso, llegó como una pregunta o no sé, una idea de tiene que haber otra manera, ¿no? Tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera. Lo que yo he aprendido hasta ahora, lo que me han enseñado hasta ahora, no me ha ayudado a ser feliz. No estoy viviendo, estoy sobreviviendo, ¿no? Bueno, un periodo en el que dejé de disfrutar de todo, teniéndolo todo, porque miro hacia atrás y lo tenía todo. Tenía trabajo, tengo trabajo, tengo familia, tengo mujer, hijos maravillosos. Vivo en un entorno maravilloso, rodeado de naturaleza. Y dejé de percibir la belleza en todo. Dejé de percibir la belleza en todo. Pero qué bonito es volver a recuperar esa mirada, esa belleza en todo. Una puesta de sol, un paisaje bonito. Así que hay otra nueva mirada. He explicado un poco mi historia porque en cierta manera eh, ayuda a explicar cómo, bueno, cómo llegué yo a esta nueva mirada, ¿no? Es decir, me harté de sufrir, y ahí es una de las primeras claves. Hay mucha gente que sin su sufrimiento no sería nada, ¿no? Está tan identificada con su sufrimiento que
Si les das alguna idea para salir de ahí, la rechazan totalmente. Hay gente que todavía no ha sufrido tanto que encuentra cierto placer en ese sufrimiento. Y lo mejor que se puede hacer en ese caso es, yo creo, esperar a que se arte. Es decir, esta transformación vital de la que intento hablar viene de hartarte, de ya no puedo seguir más, ¿no? Con este sufrimiento. Así que el primer paso es hartarte de sufrir. El segundo en mi caso fue empezar a buscar. Empezar a buscar. Quiero decir que mi caso no es excepcional. Y hay un montón de gente y lo estoy viendo desde que estoy en redes, pues mirando hacia adentro y buscando esta nueva mirada. Mucha gente que se ha hartado de sufrir. Y la respuesta de la vida a este hartazgo de sufrimiento es, de alguna manera, llevarte a buscar, ¿no? A buscar nuevas ideas, nueva información. Así que en ese momento tampoco tenía dinero para ir a un profesional, que seguramente debería haber ido, pero tampoco en aquel momento consideraba que fuera una depresión, no sé. Así que recomiendo, sobre todo, poneros en manos de psicólogos, de personas espirituales o que hayan descubierto esta nueva mirada. Yo no me quiero poner ninguna etiqueta, no soy psicólogo, no he estudiado psicología, no, ni siquiera creo que sea un coach, ¿no? Que está tan de moda, hay tantos por las redes. Tampoco quiero dar consejos, yo creo que lo que me apetece es mostrar un poco mi experiencia que en mi caso esta transformación ha sido en solitario, muy en solitario. No busqué ayuda profesional porque no podía pagármela, no busqué ayuda en amigos, ni en familia, ni... En cierto modo también el tiempo en que estuve depresivo o tampoco nadie lo supo. Era una cosa que siempre he llevado yo interna, una lucha interna, y todos en mayor o menor grado tenemos algo que resolver. Y yo ahora agradezco ese algo por resolver, agradezco esa depresión, agradezco ese tocar fondo y agradezco esos pensamientos suicidas. Me llevaron a buscar. Y esa búsqueda empezó sin saber qué busco, ¿no? Y esa búsqueda empieza, como hemos dicho, por hartarte, de darte cuenta ya no puedo vivir más así. Hay gente feliz. ¿Qué hace la gente feliz? ¿Qué piensa la gente feliz? Así que empecé a buscar algún vídeo por internet y algún vídeo que hablaba de algún libro y entonces, bueno, iba a la biblioteca, cogía ese libro. Si no lo encontraba, pues bueno, un libro electrónico cuesta 9 euros, 10 euros. Bueno, hasta ahí podíamos llegar. Así que empecé a leer
varios autores sin, sin, sin la expectativa de creer en nada nuevo, ni... Simplemente ponerte en contacto con ideas nuevas, ¿no? ¿Qué piensan otras culturas? ¿Qué piensan diferentes personas, pensadores, investigadores? Y ahí se te abre un mundo nuevo. Un mundo nuevo de ideas que acabas experimentando. Es decir, no estás buscando, o yo no estaba buscando un dogma nuevo, una religión, algo en que creer, algún objeto, algún ritual, alguna terapia, donde volcar ahí el poder de hacerme feliz, sino que en cierta manera yo entendía que el poder de hacerme feliz ya estaba dentro de mí y que solo necesitaba verlo, necesitaba dejar de creer en todo lo viejo, de creer en todo lo que me habían enseñado, ¿no? Así que es un proceso más el proceso, digamos, lo espiritual o proceso de transformación, de crecimiento personal, de crecimiento o expansión de la conciencia, que algunos le llaman. Es más un proceso de destrucción de lo que tú has creído ser todo el tiempo, ¿no? O sea, llegas a la conclusión después de todas estas ideas y lecturas que no eres nada de lo que pensabas que eras. Pero bueno, ahí ya entraremos igual en otro vídeo, no sé, lo que quería transmitir o lo que ha surgido transmitir, porque ya te digo, he empezado el vídeo intentando hablar de meditación y hemos acabado aquí contando mi vida. Madre mía. Eh, Esto va a quedar largo, ¿eh? Si tienes prisa, pues nada, oye, sigues mañana o no sé, tú mismo. Pero no sé si vale la pena hacerlo más corto, no sé si vale la pena cortarlo, no sé. Como he dicho al principio, ¿no? Cuando empiezas a pensar cómo deberían ser las cosas, cómo debería ser este vídeo, qué debería estar contando, por qué cuento todo lo que he contado, a quién puede interesar, pues no lo sé. No lo sé, pero mira, esta mañana tenía tiempo para dedicarme a mí y sigo este impulso de crecimiento, de investigación, de leer, porque leerme, en cierta manera, me salvó la vida. Empecé a leer y un libro me llevaba a otro y ese libro hablaba de otros y referencias de autores y fui siguiendo el hilo, tirando del hilo y de repente en ese contacto con esos textos, con esas ideas, de repente llega la comprensión. Hay ciertos momentos que son chispazos de comprensión, en el que de golpe sientes que todo está bien. Otros momentos sientes que no hace falta ser el mejor, y no quiere decir que te conformes con lo que eres, sino que tu anhelo de mejora ya no es una necesidad, sino una elección. Es una elección y no está ligada a un resultado, es decir, quiero ser mejor en esto, pero ser mejor en esto no significa que mi valor personal vaya en esto. Si lo logro, bien, si no lo logro, también. Llegar a ese punto es maravilloso, porque es una descarga total una descarga psicológica total, es vivir sin presión. Y en ese vivir sin presión es donde surge la creatividad,
en la calma, desde el no llegar a ser, desde el no llegar a esperar un resultado, una expectativa que se cumpla. Y desde ese lugar en el que no esperas nada y lo esperas todo, surgen ideas que no sabes que sabías. Maneras de resolver cosas. Me pongo a escribir a veces y llegan textos que con el tiempo los releo y digo, ¿esto lo he escrito yo o no sé? Bueno, quiero decirte, también una idea es que muchos de los libros que he leído no entendía nada o entendía muy poco. Pero otra de las claves es que no hace falta querer entenderlo todo, no hace falta. De repente llega una comprensión, no sé. El contacto con las palabras, eh, creo que de todo lo que se puede hacer para transformarse uno, la lectura es, por mi experiencia, a mí me ha servido muchísimo. Me ha servido más que ver vídeos. Creo que las palabras te transforman, te tocan por dentro, te tocan el alma, a veces te golpean fuerte, a veces te acarician, pero hay una transformación muy fuerte en el simple hecho de leer las palabras que hay en un libro sin querer entenderlas, sin querer creerte lo que lees y ponerlo todo en duda. Poner en duda todo lo que tú creías, todo lo que tú pensabas. Poner en duda. Pensamos que todo lo que ocurre en nuestra cabeza en forma de pensamientos es verdad simplemente por el hecho de que está ocurriendo dentro, lo oímos dentro nuestro, nos identificamos con ese ruido, con esos pensamientos. Cuando te das cuenta que no eres esos pensamientos, ahí hay un descanso también. Hay uno de los libros, una frase que para mí resume todo lo que he podido leer en estos 3 4 años de recuperación o transformación o crecimiento. Hay una frase que resume quizá los 200 libros que he leído hasta ahora, porque al final todos acaban hablando de lo mismo. Y la frase es, y la leí en un libro de Eckhart Tolle, que es un referente, es un libro de los más conocidos, que se llama El poder de la hora. Y recuerdo ese momento como esos chispazos de comprensión de los que hablaba, de abrir en la página del siguiente título, del siguiente capítulo, y leer la simple frase que a lo mejor a ti no te dice nada, porque al final a cada uno le llegan las cosas que le llegan dependiendo del punto evolutivo en el que se encuentre. La frase era, tú no eres tu mente. Y recuerdo esa frase, quedarme como en shock. Fue como una bufetada de realidad y una comprensión absoluta de que eso era verdad. Se abría la posibilidad de contemplar que yo no era lo que pensaba. Cerré el libro y estuve 10 minutos con esa idea en la cabeza. Y ahí se abrió como una separación entre los pensamientos y algo o alguien que los observa. Y de repente yo podía ser quien observaba esos pensamientos.
Yo podía ser ese observador. Se rompió el vínculo con mi mente, se rompió el vínculo con los pensamientos. Es decir, yo ya no era mis pensamientos, yo ya no era mis pensamientos. Y al no ser los pensamientos, no eres tampoco la historia que tus pensamientos cuentan sobre un personaje que has inventado y que se llama como tú y que es tu profesión y que bla 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 bla. Toda la historia que montamos acerca nuestro. Entonces, ver que eres solo la historia que te cuentas sobre ti. Y ni tan solo eres esa historia, pero supongo que se necesita una historia para vivir en este mundo físico. Necesitamos un personaje para relacionarnos con los demás, para experimentarnos. Entonces, con esa simple frase, que para mí lo dice todo, tú no eres tu mente, y cuando no eres tu mente tampoco eres tu sufrimiento, porque tu sufrimiento surge de tu mente, surge de la historia que te cuentas sobre cómo debería ser todo, cómo debería ser todo, cómo debería ser todo, cómo debería ser. ¿Qué sabemos nosotros? No sabemos cómo tienen que ser las cosas. Nos montamos una historia y la defendemos a muerte y queremos que la vida, que todo lo que suceda como hemos pensado. Qué locura, eso es una locura muy grande. A veces coincide lo que sucede con lo que tú has pensado que debería suceder. Y ahí lo flipamos, ahí estamos alegres y... madre mía, qué suerte, ¿no? Qué suerte. Pero cuando no sucede lo que tenemos pensado, y es la mayoría de las veces, ahí viene el drama, el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento siempre es la diferencia entre lo que tú te cuentas y lo que sucede. Y si ves que lo que tú te cuentas es solo una posibilidad, que hay muchas posibilidades, hay muchas historias que puedes contarte, pero te cuentas una, la defiendes y encima esa historia que te cuentas te está haciendo sufrir, te duele y te regocijas ahí en ese sufrimiento, porque la realidad no te da lo que tú piensas que debería darte, porque tú crees que sabes lo que necesitas, pero en realidad, y esto a lo mejor es el título de este vídeo, es no sé. Así que cuando te das cuenta de que tú no eres tu mente, puedes abrirte la posibilidad de que de soltar, de soltar lo que piensas. De repente lo que tú piensas ya no tiene tanta importancia, ya no es tan serio, ya es solo una posibilidad, una propuesta neuronal automática a la que decides hacerle caso o creértela, porque piensas que te define. Pero ningún pensamiento puede definirte, ni un pensamiento tuyo acerca de ti, ni un pensamiento de los demás acerca de ti. Nunca un pensamiento es real, nunca un pensamiento puede definirte. Nunca un pensamiento puede definirte. Somos algo que no se puede definir. Somos existencia, somos vida y eso es previo a cualquier pensamiento.
previo a cualquier historia, a cualquier pensamiento que tengas de ti y de los demás, existe otra cosa, que es el estar vivo, es existir. La historia que te cuentas es cómo esa existencia te gustaría que fuera, pero la existencia simplemente es. Y esa existencia, para mí, la definiría como, o ese lugar, o como la existencia como la capacidad de observarse a uno mismo. El hábito de observarse a uno mismo, el hábito de observar qué ocurre en tu interior, a cada momento y de manera natural. Parece complicado, pero la posibilidad existe. La posibilidad de darte cuenta a cada instante de lo que está sucediendo en el exterior y de lo que está sucediendo en el interior. ¿Y qué sucede en el interior cuando cambia el exterior, cuando cambia el entorno, cuando cambia? Entonces, cuando tú te das cuenta que no eres la reacción que surge en ti cuando pasa algo fuera, sino que eres un espacio abierto que todo lo permite y que observa lo que acontece. Observa lo que acontece de manera natural, de manera natural. Observas, puedes ver de repente, si te llega la comprensión de la frase tú no eres tu mente, de repente se abre la posibilidad de ser quien observa tu mente, de ser quien lo observa todo. Y en esa observación sucede la magia. En esa observación sucede la magia. En esa observación ves nacer un pensamiento y al verlo nacer ya no tiene tanto poder y puedes verlo desaparecer porque ya no te toca, te traspasa, lo dejas pasar, no. Ves un pensamiento de, por ejemplo, no soy suficiente, ¿no? Todos en cierta manera nos sentimos insuficientes o no soy capaz de hacer esto, todo este tipo de pensamientos, y ves que son simplemente pensamientos que acontecen. Y como ya no te definen, porque tú ya no eres ese ruido mental, como ya no te definen porque tú ya eres quien observa, no tienen poder y se van disolviendo. Y poco a poco en esta práctica de la observación, que puedes practicar mediante la meditación. Y ahí vamos a lo que yo quería hablar al principio del vídeo, 39 minutos después. La meditación te puede llevar a ese estado de observación de ti mismo. Solemos, y es muy curioso esto porque en mi caso la meditación llegó después. Primero llegó la comprensión. Primero llegó la comprensión de que yo no era mi ruido mental, que podía descansar en un lugar en lo que lo observaba todo. Como te he contado, mi única práctica ha sido leer. No he ido a hacer terapias, no he hecho rituales, no he hecho retiros, no he ido a psicólogos, no he ido a coach, no he hablado con nadie. Los libros. Los libros son transformadores.
Así que aprovecho para animarte a que si no estás bien, si crees que necesitas ideas nuevas, empieza a leer sin expectativas, sin buscar un cambio, porque el cambio llegará, el cambio llega. Y llegan los libros a su debido momento. Yo siempre tengo la sensación de que los libros me fueron encontrando a mí. De repente un libro mal puesto en una estantería, en una biblioteca o en una librería, me llamaba la atención y justo era el libro que necesitaba. El título ya me llamaba la atención. No sé, hay curiosidades o queremos pensar que o casualidades o queremos pensar que... No sé, es bonito pensar que... Me gusta pensar que los libros me encontraron porque fueron llegando de maneras muy distintas, ¿no? Alguien te hablaba de algún libro, pero al final fue más que el primer libro y luego fui pasando de uno al otro por las referencias que había ya en su interior. Bueno, la meditación, ese espacio de observación, en mi caso llegó antes. Mentira, llegó después la meditación. Primero llegó la comprensión. Para que entiendas, esta comprensión es como cuando te cuentan un chiste y en el momento no lo entiendes y de golpe, quizá al día siguiente, entiendes el chiste y te ríes, ¿no? Pues la comprensión de esta nueva mirada llega un poco de esta manera. Te lees unos cuantos libros con unas cuantas ideas transformadoras o ideas que no has oído nunca, maneras de pensar diferentes y de golpe un día lo comprendes. Entonces esta comprensión te lleva a este lugar de observación y se está muy a gusto en este lugar de observación. Entonces empiezas naturalmente a meditar, porque meditar es irte a este lugar y observar, mirarlo todo y no luchar contra nada de lo que emerge, ni exterior ni interior, es decir, será imposible encontrar un lugar silencioso, totalmente silencioso. Estarás sentado y pasará una ambulancia o pasará un camión o una moto o el vecino cerrará de un portazo la puerta, el niño del vecino llorando. Surgirán cosas en forma de sonidos que debemos permitir. Y surgirán ruidos internos en forma de pensamientos negativos, limitantes, y deberemos permitirlos. Permitirlo todo. No es una lucha por el silencio, no es una lucha por dejar la mente en blanco, sino es una observación que te va a permitir darte cuenta del espacio que hay entre un pensamiento y otro. El espacio que hay entre un ruido exterior y otro. Y cuando empiezas a darte cuenta de ese lugar, ese espacio entre un pensamiento y otro, y ves la paz y el silencio que hay en ese pequeño espacio, deseas estar o permanecer en ese espacio durante el más tiempo posible. Así que empiezas a meditar, empiezas a hacerlo como práctica diaria porque te pone en contacto con ese pequeño espacio que con el tiempo se va haciendo más
amplio, más espacioso y cada vez puedes estar más tiempo en ese espacio hasta el punto en que tu mente se aquieta tanto que puedes estar mucho tiempo sin ningún tipo de pensamiento. Y ahí has encontrado la paz. Cuando de repente ya no hay ruido. Puedes ver a una persona y ya no hay lo que te cuentas acerca de esa persona. Puedes verla sin etiqueta, sin juicio. Puedes conocerla de nuevo a cada instante, sin la historia que te cuentas acerca de la persona. Tanto con las personas como con las cosas, con las situaciones, con lo que sucede. Te enfrentas a lo que sucede, te enfrentas al presente, vulnerable. Otra de las cosas que hemos hablado al principio. Te muestras vulnerable porque no esperas nada, no esperas que suceda de una manera concreta, sino que te abres a ver cómo sucede, cómo responde hoy esta persona, cómo respondo yo ante esta situación concreta. Es un espacio de darse cuenta de todo, de tu interior y de tu exterior. Y naturalmente empiezas a vivir así, naturalmente empiezas a vivir sin esfuerzo desde este lugar. Y ahí está la paz, ahí está la paz. Pero intentar contar esto es lo difícil, porque es una experiencia. Es una experiencia y la experiencia que tiene que suceder, ¿no? Tiene que pasar. Tiene que llegar la comprensión. Así que bueno, espero que estas pequeñas ideas, pinceladas que voy dejando, que todavía me cuesta articularlas con más ligereza, porque no estoy habituado a hacer vídeos, pero bueno, supongo que iremos mejorando. Aunque ya te digo, como he comentado antes, mejorar en esto tampoco es una necesidad. No tengo expectativas. Y si lo que he dicho puede ayudarte, o de repente entiendes alguna cosa, si en este vídeo puede haber algo que te pueda ayudar, pues con eso ya me siento orgulloso o contento, no sé, me siento, me siento, no sé, satisfecho. O le da un sentido le da un sentido a todo esto, ¿no? Al perfil que estoy creando en Instagram, también en Twitter. Pero ya te digo, sin expectativas ni necesidad de llegar a un número concreto de gente. Cuanta más gente estas ideas puedan llegar, más gente
tiene la posibilidad de descubrir esta nueva mirada. Y al final el hecho de ponerlo en redes o publicarlo es dar la oportunidad a que la gente que ya está empezando a buscar encuentre ideas, encuentre la manera de transformarse. Así que nada, supongo que haré otro vídeo y si no, pues mira, con esto realmente, con lo que hay en este vídeo y con la frase, y acabamos con esta frase, si la comprendes, te ahorras 200 libros, te ahorras 200 horas de vídeos en internet. Si comprendes esta frase, ya está. Ya está. Así que hasta el próximo vídeo y recuerda que tú no eres tu mente.